Jacobiti, contador público. Estudié contador público porque vengo de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, el Pele. En el secundario ya teníamos una orientación que incluía bastante lo comercial. Arranqué en la carrera de administración de empresas, pero inmediatamente después fui para contador público porque toda la parte que tenía que ver con los impuestos y con las contribuciones obligatorias siempre me interesó mucho. La motivación fue la continuidad, también que tenía siempre las matemáticas me gustaron y tenía la duda si economía, contador, actuario, matemática, digamos, ver por dónde ir y terminé haciendo este camino porque me enganché en la parte impositiva. Yo entré con el plan 97. Son muchos los profes que te dejan una enseñanza o que uno recuerda. Me acuerdo de dirección general con Estela Camarota. Cursé impuestos 1 con Gustavo Díez, que me pareció, él y Patricia me parecieron dos muy buenos profes. Y ahí me empecé a meter en toda la parte de las contribuciones del Estado y fue lo que terminó definiendo qué carrera iba a terminar. También me acuerdo que tuve muy buenos profesores, tuve a Carlos Esloce, aprendí mucho en esa materia y bueno, creo que y dirección general también fue una materia que me gustó mucho, que de hecho incluso me sumé en el programa de educación en las cárceles y íbamos con Estela durante varios años a dar clase a los centros universitarios. Por venir de un colegio universitario tengo la suerte de que en el Pellegrini en esa época muchos seguían económicas, así que hoy te puedo hablar de Rubén, de Carlos Jara, de Alejandro Ferrarini. Tengo muchos compañeros de cursada que vienen siendo, algunos eran compañeros de banco del secundario y que hasta hoy nos seguimos viendo. Muchos hicimos una trayectoria parecida, después obviamente cada uno terminó trabajando en lo suyo y una vez que te graduás es menos cotidiano el trato, pero sí. Pero arrancar la facultad, de hecho me acuerdo que el 6º año del Pellegrini lo cursamos acá, donde estaban las aulas de posgrado. Ya entramos a la facultad todos juntos, es un cambio que se hace mucho menos traumático, ¿no? Claro. De pasar de algo chico, que ya no era tan chico como el Pellegrini, a el 6º año era en la facultad. Me acuerdo que tenía a Elsa Melzer de profesora de matemática, que después la tuve también en la facultad. Y bueno, y a María Teresa Gaparre la tuve de vicerrectora en el colegio. Iba el turno tarde, claro. Mi vinculación con la política nace más por mi familia, porque mi familia siempre se discutió de política. Mi papá fue parte del gobierno de Alfonsín. Yo en el colegio secundario no militaba, si bien tenía relación con todos los que lo hacían, no militaba. Le daba a veces una mano a mis viejos en el comité de ellos, ahí en Paraguay Libertad, que era cerca del colegio, pero no formé parte de la militancia activa. Sí colaboraba, me acuerdo que era un momento muy importante, donde hubo movilizaciones gigantescas en contra de la ley de educación superior y obviamente en esas cosas sí participaba porque pero no en las agrupaciones del colegio. Empecé a involucrarme en la militancia universitaria, porque tenía un amigo que era Rubén, que venía uno de los compañeros del colegio que se había sumado y que siempre me decía, dale, siempre estás. Rubén Arena, que fue presidente del centro después de que fui presidente yo. Y bueno, y él fue el que me terminó convenciendo de sumarme a la militancia en el Centro de Estudiantes de Económicas. Bueno, en ese momento tenía grupos, estaba, bueno, obviamente La Franja, estaba La Belgrano, que la conducía Roy Cortina,
que era el Partido Socialista. Tenías yéndose la UPAU, cuando yo no tuve una militancia donde la UPAU formaba parte en económicas. Estaba Marcelo Paz, pero ya como funcionario de la facultad. Creo que estaba en el área de asistencia técnica y pasantías. Después estaban las agrupaciones de izquierda, estaba el TNT, que era la agrupación que conducía a Kicillof, que después terminó teniendo, ahora siendo gobernador de la provincia de Buenos Aires. Esas eran las fuerzas. Estaba el Partido Obrero, esas eran las fuerzas políticas que estaban en ese momento. Con el socialismo, con el MNR, que era la Belgrano, pocas cosas. De hecho, en ese momento se armó el frente entre la Belgrano y la Franja, en paralelo con lo que había pasado con la Alianza a nivel nacional. El TNT era una agrupación que se diferenciaba del oficialismo. En ese momento no tenía una referencia tampoco con ningún partido. Después las agrupaciones de izquierda son las agrupaciones de izquierda tradicionales que tienen un discurso por ahí que a uno le puede parecer muy correcto. De hecho, a mí me suele parecer muy correcto, pero también es cierto que uno por ahí elige las transformaciones y partidos más de masas para involucrarse, ¿no? O por lo menos ese fue mi caso. Vaya a saber qué pasa ahora que todo está tan raro. Eso era lo que nos diferenciaba, eso era más que nada lo que nos diferenciaba, que la Franja también conducía la facultad, ¿no? Era parte de un espacio político que conducía a la universidad, porque en ese momento estaba Suvorov. La militancia estudiantil es algo que vos te involucrás poquito y que si te involucras de verdad es de las actividades más absorbentes que existen. Date cuenta que la facultad arranca, si tenés una militancia activa, tenés que pasar por los cursos a las 7 de la mañana y a las 11 de la noche, hasta las 11 de la noche. Y después quedarte a discutir las cosas, las plataformas, sobre todo en mega facultades como son las de la UBA, donde vos tenés centros de estudiantes que vota mucha más gente que en intendencias muy grandes, ¿no? Entonces vos haces la comparación. Cuando uno forma parte y es chico no se da cuenta. Pero hoy, por ejemplo, vos ves el varón del Centro de Estudiantes de Medicina, tenés casi 100.000 personas habilitadas para votar. Eso pasa en pocas intendencias del país. Entonces, no dimensionás. Y a veces te pasan cosas que por ahí pasan cosas que vos discutís en la facultad a los 20 muy cortos de años, un poquito menos, y después terminan saliendo en los diarios. Desayunás de que dejaste el anonimato para pasar a ya tener que ver y empezar a desarrollarte en la política general, porque son megacentros de estudiantes. Hoy, obviamente, tienen mucha más importancia las redes sociales. Antes, para estar en un curso, o para que te escuchen los estudiantes de un curso, más allá que te escuchen tus compañeros, vos tenés que pasar curso por curso, estar curso por curso, que si bien eso se hace ahora, también es cierto que el que no lo hace, por ahí se comunica igual. Antes, si vos no lo hacías y no dejabas tu boleto, como pasa también en la política tradicional, antes si vos no estabas o parado en una esquina, o no pasabas casa por casa, o no llevabas tu carta, no te podías comunicar. Hoy eso se hace a través de las redes sociales y las redes sociales democratizaron mucho más eso. Con muchísimos problemas también, ¿no? Claro. De la fake news, de muchísimas cosas, pero creo que ese es un gran cambio. Sobre todo en facultades tan grandes que tienen muchísimas sedes. Vos militás hoy en la Facultad de Económicas, o en ese momento ya tenías en Avellaneda, en San Isidro, bueno, hoy tenés muchas más, tenés Avellaneda, San Isidro, Paternal, sedes como en Pilar, tenés muchas cosas que obviamente las redes sociales te lo hacen mucho más fácil, sobre todo para los jóvenes. A mí me tocó, más allá de ser presidente del Centro de Estudiantes, ser presidente de la Federación Universitaria Argentina. Eso me hizo recorrer el sistema público de facultades por toda la Argentina. Ahí te das cuenta que hay pocas cosas. Puede estar el correo,
¿no? Hay pocas cosas que vos decís, levantás una baldosa en Tierra del Fuego y te vas a encontrar con universidades y con centros de estudiantes. Y haces lo mismo en Jujuy y vas a encontrar lo mismo, ¿no? Tenés una capilaridad territorial gigantesca que ahí resiento más dimensión de lo que pasa, ¿no? Después uno lo ve cuando se hacen esas mega movilizaciones o la importancia que tienen esos temas. Pero sí, la formación política estaba siempre permanente, cursos de oratoria, cursos para discutir sobre lo que se había discutido antes. No me parece que, ahora me consta que se sigue haciendo, porque de hecho el sábado pasado pasé, porque me invitaron al plenario donde se elegían las autoridades y habían estado todo el día haciendo encuentros de capacitación y me suelen invitar. Por ahí ahora se llama más capacitación que formación política. Termina siendo eso, ¿no? Obviamente tenés una formación política que es política académica. Cuando uno arranca no sabe lo que es el Consejo Superior. No sabe cómo se vota el rector, cómo se votan los decanos, por qué está dividido en claustros, por qué los claustros tienen una división casi perfecta entre profesores, graduados y alumnos, ¿no? Son todas cosas que te vas enterando después. Cuando uno pasa sin conocer por la puerta de una facultad, no se imagina todo lo que pasa ahí adentro, pero ni el 5%. Bueno, eso es algo que lo empezás a ver ahora. Ni siquiera te imaginas los que pasaron por ahí, las decisiones que tomaron después y todas las cuestiones que se discuten. En el 84 y 83 se discutía que había que vivir en democracia, ¿no? Hoy eso, gracias a Dios, es algo que la sociedad lo tiene interiorizado. Lo que se discute es cómo la democracia resuelve los problemas de la gente para hacer una democracia plena y no una democracia solamente para los que tienen las posibilidades de vivir en democracia. Entonces, creo que también se van discutiendo, se van cambiando las cosas. Me imagino cuando vos militabas y veías que Aldo Rico sitiaba el gobierno. Y sí, todo el mundo militaba por la libertad, y la libertad era lo que te... Y la democracia era la bandera que unía a todos, ¿no? Entonces me parece que, bueno, eso cambió mucho. Creo que en los tiempos que venimos viviendo en el mundo, empieza a tener, no la democracia en sí, pero sí la libertad, si es una libertad real, si es una libertad con igualdad, con lo cual es una libertad que todos pueden acceder a ella, o es una libertad donde el que tiene la suerte de nacer en un lugar con posibilidades puede ser libre y el otro se tiene que resignar a hacer lo que le tocó ser, ¿no? Entonces, o por lo menos yo me reconozco un militante de la libertad con igualdad, ¿no? Si no, me parece que si las cosas no van de la mano, no funciona. Obviamente que el mérito juega su partida, pero todos tienen que tener, por lo menos en algún lugar, posibilidades parecidas. Y en eso, la educación pública, que hoy está en jaque, para mí es la principal herramienta que te genera esa posibilidad. Hoy se sigue viendo, vos ves, te metes en un aula y vas a encontrar chicos que vienen de distintas realidades sociales, obviamente algunos con mayor comodidad que otros, pero que todos están en condiciones de poder ascender socialmente, de poder tener posibilidades, ¿no? Todavía hace poco leí la encuesta del CBC este año, del 2026, y la mitad de los chicos que ingresan a la UBA son chicos que son la primera generación de universitarios en su familia. A medida que te alejas de los centros urbanos, eso crece muchísimo, ¿no? Hay universidades donde es el 76%. Yo ya había pasado por el centro, creo que el que era presidente en ese momento, no sé si era Rubén o era Carlos Jara, Charlie. Y ahí fue donde se hizo un frente entre varias agrupaciones, donde una era la franja, pero no solo la franja, pero bueno, ya pasó mucho tiempo, ¿no? Parece mentira, pero pasó mucho tiempo.
Y ahí se armó un nuevo espacio que después terminó siendo una agrupación regional. De hecho, bueno, acá enfrente en medicina es muy grande la agrupación también y la terminan integrando gente que tiene que pertenece, que está enrolada en partidos políticos, pero muchos que no, y partidos políticos distintos. Y incluso en algunos lugares del país también las agrupaciones se llaman así. Hoy vas a derecho y tenés el frente, bueno, tenés el Frente Reformista, pero que lo integra en la franja y en el nuevo derecho. Y también lo que empezó a pasar para mí, después de la conformación de la alianza, después de que muchos protagonistas de la militancia estudiantil fueron protagonistas también del gobierno, a la franja de la UBA en particular le complicaba mucho ser una agrupación estudiantil porque ya estaba instalado que era una agrupación partidaria. Y cuando yo entré en la facultad, vos venías a la franja, pero afiliados al radicalismo era el 10%. De hecho, la franja y la juventud del partido siempre se llevaban mal. Hoy eso está muy amalgamado y seguramente vas a encontrar más militantes radicales dentro de un frente político hoy que por ahí dentro de la franja en ese momento. Pero eso era lo bueno de la franja, que era una agrupación estudiantil. Independientemente de tener referencia en un partido político, era una agrupación donde pasaba muchísima gente que nunca iba a pasar por un partido político en particular, que iba a ser afín, que iba a ser adherente, pero que no era un militante, ¿no? Y creo que eso se pudo recobrar después de mucho tiempo. La primera que me suma a la docencia es Estela Camarota. Me suma como ayudante en su curso de dirección general y después fui profesor con ella. Dimos mucho tiempo clase en el CUT juntos. Después en impuestos con Gastón Ricardo y Marcos Coy. Y bueno, ahora en sistemas contables. Pero me inicié con Estela. Sí, porque toca muchos temas que me gustan mucho, que tienen que ver con la ética, con el por qué uno hace las cosas, ¿no? Dirección general es una materia muy, pero muy amplia. Cuesta asimilarlo, pero es mucha gente que reconoce que cometió un error y que toma ese lugar de encierro no como un lugar para que pase el tiempo y nada más, sino como para aprovecharlo y tener un horizonte mejor cuando terminan la condena. De hecho, me acuerdo profesores que pasaron por acá, que yo los conocí en el CUT, como por ejemplo al profesor Lafleur, de sociología, y después te lo cruzabas dando clase en la facultad, y vos decías, wow, eso sí es una transformación, ¿no? Me pasa con muchos. Hoy me cruzo algunos que son abogados, que salen en la televisión. Bueno, yo los conocí como alumnos del CUT, ¿no? Y hoy son abogados famosos. Bueno, esas cosas pasan, ¿no? Pasan. Hoy me cruzo con gente que conocí que le di clase en el CUT y hoy trabajan en empresas, tienen sus estudios, y varios dan clase. Por eso me enoja tanto cuando por parte ahora del Ministerio de Seguridad o de donde sea, del servicio penitenciario, se ponen tantas trabas, ¿no? Creo que es un programa que tiene incluso el índice de reincidencia más bajo entre los que pasaron por el CUT y los que se reciben. Los que logran recibirse es casi cero el índice de reincidencia. Participé de varios proyectos de investigación. Donde más me ocupo ahora es en el centro REA, que es el Centro para la Recuperación Argentina. De hecho, hace poco salió un informe sobre los alquileres y el aumento de los alquileres, que tuvo muchísima difusión, y ahora estamos trabajando mucho en eso. Obviamente es algo que lleva tiempo, pero que está bueno porque te cuestionás la realidad como es, ¿no? Y creo que la facultad ahora está haciendo muchas cosas en cuanto a dar su opinión sobre temas donde por ahí hoy tenés, no sé, pasó hace poco con el índice de inflación
y leí varios informes de la Facu que dejaban en claro por qué por ahí tenés mejores índices, pero peores condiciones de vida de la gente, ¿no? Digo, que a veces uno se queda con el índice y punto, y vos decís, pero ¿cómo puede ser? Si la gente vive peor, que el índice esté mejor. Y bueno, porque la composición de la gente, la composición de las mediciones hace que eso no sea tan exacto como debería ser. Recuerdo que el primero fue Rubén Arena, que hicimos un trabajo para una universidad de Colombia. Él me pidió de hacerlo juntos. Hicimos un trabajo sobre la matriz, o el modelo impositivo que tenía la Argentina, porque para nosotros era regresivo, un modelo impositivo que se basaba donde los impuestos al consumo tenían tanto peso. Bueno, y después, cuando fui diputado nacional, terminé presentando una ley para poder deducir de las contribuciones de las ganancias una parte de lo que una familia tipo gasta en las herramientas educativas, ¿no? Que tiene que ver con que no hay principal herramienta para producir una ganancia que la educación. Por ahí es raro que en nuestro sistema tributario no esté contemplado así. Ahora un poco menos porque soy vicerrector, que la verdad que es un lugar que te permite, bueno, pasan cosas, ¿no? Porque justo el gobierno de Milei es un gobierno muy agresivo con la universidad pública que la complicó un poco. Yo arranqué siendo secretario de extensión de la facultad, pasé por muchísimos lados, por recortes de Menem, por recortes de la Alianza, me acuerdo en su momento cuando asumió López Murphy, por la Federación Universitaria Argentina, que creo que ese fue el lugar que más me gustó, porque conocí gente de todos lados, realidades distintas, nada, me gustó mucho. Y hoy tenemos un desafío bravo, porque el desafío no es resolver la situación, sino estamos por primera vez en mucho tiempo ante el peor recorte presupuestario que tiene una universidad, que cada vez da mejores resultados, ¿no? Independientemente de los rankings. El otro día veíamos lo que pasaba con el satélite Artemis y vos veías a la Facultad de Ingeniería de la UBA en un proyecto que recorría el mundo, ¿no? Y en el mismo momento te cruzás con un ataque feroz en todos los sentidos, porque un ataque desde para qué sirve, un ataque de quiénes van, un ataque de cómo se administra, que son todas cosas que después quedan en la nada porque se resuelven, pero que en el fondo el objetivo es quitarle legitimidad a esta herramienta de ascenso social que tiene la Argentina, y de investigación y de producción de conocimiento, pero también creo que pasa en el mundo. Yo veo en el mundo a las universidades en pie de guerra con muchos gobiernos que no aceptan la capacidad crítica, un lugar donde en el fondo lo que reprochan es lo que ellos querrían que pase, ¿no? Cuando alguien te dice, ahí se adoctrina, bueno, para ellos adoctrinar es no adoctrinar, ¿no? Para ellos, que la gente piense y que vos puedas venir por la facultad y pueda haber gente que piense como Milei, que piense en contra de Milei, que piense como Trump, que piensa en contra de Trump, es adoctrinar a que no hay que pensar lo mismo, ¿viste? Entonces hoy se está viviendo algo muy difícil porque sin el compromiso de la sociedad no lo vamos a poder resolver. Nosotros, después de mucho trabajo, mucho compromiso de diputados, senadores, la gente que salió a la calle, logramos una ley de financiamiento universitario. Bueno, el gobierno mira para otro lado y no la cumple. Nunca recuerdo que haya pasado algo así. Y para revertir eso, vamos a necesitar que sí o sí la sociedad se involucre. Y no solamente que se involucren los que están en las universidades, que son muchos, sino la sociedad en general, que te diga, mirá, yo no puedo vivir sin médicos. No importa si yo soy médico, por ahí no soy médico, por ahí no voy a la universidad. Pero si yo no tengo gente que investigue, ¿cómo tenía detección temprana del COVID en una pandemia? ¿Cómo tengo una vacuna?
¿no? Si yo no tengo gente que, si no hay gente que vaya a la universidad, ¿quién me salva la vida cuando tengo un accidente? O cuando tengo que hacer un tratamiento, o cuando tengo que construir una casa para que no se venga abajo. Y eso es lo que nosotros tenemos que lograr, que la sociedad y sobre todo que los jóvenes se involucren. Que es difícil, porque hoy estamos en un mundo donde no es fácil, después de la pandemia, después del encierro, y vaya a saber por qué, que los jóvenes se involucren. Y nosotros necesitamos que se involucren en resolver esta situación. A ver, yo creo que el gobierno se chocó de frente con él. Intentó avanzar sobre las universidades, se chocó con una mega movilización y arrancó una estrategia de financiamiento y de ahogar a las universidades públicas. Eso no es que no tiene su efecto. Hoy vos ves docentes que bajan la dedicación, ves investigadores que se van, ves universidades privadas que aprovechan y buscan docentes y no le dejan después, en sus horas libres, dar clases en las universidades públicas donde se formaron. Digo, no es solamente el gobierno, ¿no? Hay muchas cosas que están pasando. Los colegios universitarios hoy en la ciudad, el Pellegrini, del que hablábamos recién, del colegio que yo salí, hoy un profesor del Pellegrini cobra el 30% menos que un profesor que hace lo mismo, o que el mismo profesor haciendo lo mismo en la ciudad, ¿no? Y vos decís, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Vamos a inventar, bueno, mañana, esto va a quedar en el tiempo, pero mañana por primera vez se hace una jornada de 24 horas de concientización de lo que se hace en la universidad. En lugar de parar y tener la universidad cerrada, la universidad se abre 24 horas. Vamos a tener en Plaza Juse durante toda la noche y todo el día gente atendiendo, mostrando lo que hace la universidad, dando clases públicas, los trailers de la Facultad de Medicina, de la Facultad de Odontología, atendiendo a la gente las 24 horas. Yo cada vez que veo que hay un día de paro, digo, a ver, entiendo la situación, porque es drástica, porque tenés profesores que tienen que trabajar en plataformas, ¿no? Para poder llegar a fin de mes. Pero por otro lado, digo, qué contentos están los que hacen en el ajuste, que ven una puerta cerrada de una facultad. Entonces tenemos que buscarle la vuelta y tenemos que resolverlo de otra manera. Porque nosotros necesitamos a los chicos en las aulas, a la universidad funcionando y a la sociedad entendiendo que si esa universidad no funciona, el problema no lo tiene solamente el que va a la universidad o el que trabaja o da clases en la universidad, sino la sociedad en general. Por eso, mostrar todo lo que se produce está bueno. Cuando fui secretario de Extensión, creo que ahí que fue el primer decanato de Alberto Barbieri. Muchos nos juntamos a priorizar que la facultad no tenía espacio para disputas por cosas que no son lo fundamental, ¿no? Y creo que de ahí en adelante la facultad pudo crecer muchísimo, incluso hacia dentro de la universidad. Creo que suele pasar en las organizaciones. A ver, pensemos que nosotros recién hablábamos que una universidad la Universidad de Buenos Aires es más grande que muchas provincias. Y el 100% de los que están adentro votan. No es que... Y el 100% de los que están adentro votan. Y dentro de la universidad tenés muchas facultades que suelen pensar distinto en muchas cosas. Y acá cuando vos formás a los médicos, cuando vos formás a los abogados, cuando formás a los contadores o a los economistas, también se forma la vida política. La gran mayoría de los que pasaron por la política argentina pasaron por universidades, se formaron en universidades, donde no solamente se aprendés una profesión, aprendés lo que es vivir en democracia, aprendés lo que es participar, incorporarte, proponer, ¿no? Entonces, creo que fueron momentos difíciles, particularmente el 2001 fue muy difícil para la Argentina, ¿no? Fue un momento muy, pero muy difícil, no solo dentro de la universidad, sino a nivel nacional. Y eso también tuvo sus consecuencias en una mega universidad. Después, por suerte, pudimos en la Facultad de Económicas estabilizarlo todo lo posible, porque eso te permite tener políticas públicas
que a lo largo de los años, ¿no? Independientemente, yo creo que hace mucho que independientemente de quién es el decano de la Facultad de Económicas, hay cosas que no se mueven, ¿no? Bueno, creo que eso le falta a nuestro país. Creo que nuestro país es un país que no tiene políticas de Estado, que nadie discute, ¿no? Había algunas, la educación era una. Bueno, ya no es más una política de Estado que no se discute. Para algunos es una cuestión de la familia, para otros es una cuestión del Estado. Obviamente yo pienso que es una cuestión del Estado, ¿no? Que el Estado tiene que ocuparse y que sea de calidad y poner estándares. Y así te puedo hablar de otros temas, pero creo que eso tuvo que ver. No, creo que pasa como pasa en toda la sociedad, pero en la universidad incluso pasa menos. Vos en la Universidad de Buenos Aires, tuvo un momento de crisis, no sé si te acordás, en el momento que Alterini no pudo asumir de rector, donde no se podía hacer una asamblea sin que haya una guardia policial en la puerta, una cosa que no se podía creer, parecía que era un claustro cuarto, un cuarto claustro, el del gobierno que te decía, bueno, yo te doy la seguridad para hacer... Llegamos a hacer una asamblea en el Congreso de la Nación. Nadie puede decir que hay un partido político que hoy conduzca a la universidad. Creo que en la conducción de la universidad, incluso de la facultad, vos tenés gente de distintos partidos y que tienen mucha influencia, ¿no? De hecho, en la última elección vos tenías Lula Levy, que peleaba por un partido, por un frente político, la vicedecana de Medicina, que peleaba por otro, representante de la Facultad de Derecho, que iban por otro, ¿no? Muchos, y muchos forman parte de quienes conducen hoy junto a la universidad. Digo, ¿no? Si vos me preguntás, hoy, ¿es una conducción alineada con algún partido? Te tengo que decir que no. ¿Está alineada con ideas fuerzas? Sí, claro. Por ejemplo, por primera vez en muchísimo tiempo, todo el proceso que venimos llevando adelante para defender la universidad de los ataques de Milei, unificó la universidad. No era normal que el Consejo Superior en la mayoría de las sesiones vote cosas por unanimidad. Bueno, hoy pasa. Pero porque lo que se está discutiendo es si la universidad tiene que seguir abierta o no, si tiene que ser una obligación o no. Entonces, bueno, esas cosas te unifican. Yo creo que lo que está pasando con la política en el mundo, ¿no? Que se discuten libertades básicas, bueno, obviamente unifican más a quienes piensan parecido, ¿no? Seguramente yo me voy a llevar mejor con alguien que por ahí tenga una discusión en el claustro de graduados o de profesores de hacia dónde tiene que ir la facultad, pero hacia afuera vamos a pensar igual. Y vos nos vas a encontrar en un programa de televisión pensando igual, nos vas a encontrar en una movilización pensando igual, y mientras más eso se transforma en frente político, vas a tener obviamente más coincidencias. Yo creo que no representa solo económica, yo no represento en el vicerrectorado a económica. Represento a alguien que todo el mundo sabe que va a trabajar para que la universidad funcione bien, ¿no? Independientemente de quién la conduzca. De hecho, hoy, como te decía, forma parte de la conducción del Consejo Superior y de la coordinación del Consejo Superior todas las facultades, ¿no? Eso no era así antes. Creo que también, como recién hablamos, el surgimiento de estas nuevas fuerzas teóricamente libertarias que atacan principios y consensos básicos que nosotros tenemos, como la verdadera libertad, porque para nosotros la libertad sin igualdad es una libertad rota, bueno, unifica. Entonces, yo creo que mi principal valor es que todo el mundo reconoce una trayectoria en ese sentido y que saben que voy a querer lo mejor para la universidad. Entonces, creo que eso me pone en ese lugar. No es, nadie reconoce un vicerrector de económicas, ¿no? Si vos lo ves, yo no creo que esté visto así. En estos 2 años, en cuanto hacia adentro de las facultades,
nosotros venimos logrando discutir y transformar carreras. La cantidad de planes de estudio que se renovaron fueron muchísimos. Se crearon carreras nuevas como la de bioingeniería, la de biotecnología, carreras entre 4 facultades. La carrera de biotecnología es una carrera que se creó entre exactas, agro, veterinaria y farmacia. La facultad de económicas creó la tecnicatura en administración y gestión de datos. Se empiezan a discutir la incorporación, bueno, empezás a incorporar discusiones que pasan en el mundo, ¿no? Nosotros hace 4 o 5 años la carrera boom era la de programación. Ayer me crucé con Fabián Martínez en la elección de profesores que te decía, mirá, la incorporación de inteligencia artificial está haciendo que nosotros echemos un montón de gente y vos estás viendo cómo empresas que valían millones y millones y millones perdieron en un mes el 84% de su valor, producto de cómo avanza la inteligencia artificial. Bueno, todas esas cosas, incluso después de la pandemia, que la pandemia nos hizo avanzar de golpe y rapidísimo en cómo hacer para incorporar tecnología para poder seguir enseñando a pesar de las condiciones de vinculación que tenía. Bueno, todas esas cosas vos tenés que incorporarlas y incorporarlas de una manera que no afecten el conocimiento, sino que lo mejoren, ¿no? Vos tenés, escuchás, bueno, la ciudad incorporó inteligencia artificial en las escuelas secundarias. Tenés algunos que te dicen, no, pero en la escuela secundaria no va por ahí. Los primeros años vos le tenés que enseñar a resolver las cosas. Es como la calculadora. Vos cuando entrabas al colegio no te enseñaban cómo se usaba una calculadora. Primero aprendías a sumar, a restar, dividir. Después tenías una forma más fácil de hacerlo, pero tu cabeza incorporaba la capacidad lógica para resolver problemas. Bueno, todo eso hoy está en discusión y la universidad lo tiene que discutir. ¿No? Nosotros este año tenemos cerca de 70.000 inscriptos nuevos a la universidad. Bueno, más del 15% son inscriptos en quinto año que de manera virtual usan UBA21 para adelantar el tiempo de la carrera. De carreras emblemáticas como medicina, que duraba 7 años y medio, hace poco se acortó y dura 6 años. Pero también tenés que incorporar cosas, que tenés facultades que no tienen un título habilitante o un saber habilitante. Entonces, por ahí las empresas a los chicos de cuarto o quinto año se los llevan. Bueno, todas esas cosas vos tenés que incorporarlas. Y creo que en estos 2 años de eso se ha hecho mucho. Obviamente, hace 2 años la inteligencia artificial no era lo que era hoy. Bueno, vamos a tener que seguir trabajando para incorporar en la investigación, en la enseñanza, los avances de la tecnología, que creo que el mundo no lo tiene resuelto, ¿no? El mundo laboral no lo tiene resuelto. Me parece que eso para las universidades va a ser un súper desafío. Yo no me imagino un futuro sin universidades fuertes, ¿no? Me parece que las universidades es el lugar donde se discute, donde se investiga, donde se enseña, donde se iguala. Creo que me imagino a las universidades, sobre todo a la Universidad de Buenos Aires, con un rol protagónico en esto. Y por eso creo que cada vez tenemos que hacer el esfuerzo para que las universidades se involucren en los problemas. Digo, a ver, no puede ser. Yo creo, mira, para mí el principal problema que nosotros tenemos con el gobierno hoy, el salarial obviamente es muy importante porque de eso viven quienes enseñan, ¿no? Y si antes no vivían como se merecían, ahora ni siquiera pueden llegar al 15, ¿no? Eso es un problema. Pero el segundo problema es que vos no tenés una mesa de diálogo con el gobierno nacional. A ver, las universidades son autónomas, tienen su forma de gobierno. Ahora, funcionan dentro de un país donde vos tenés que tener una mesa de diálogo que funcione entre el país, que tiene un modelo productivo que va hacia un lado, y las universidades que sean parte de eso, ¿no? Que por supuesto discutan, pero obviamente vos tenés que sentarte a discutir, así como se creó
la carrera de Ingeniería en Petróleo y hoy es de las mejores ranqueadas del mundo, de la Facultad de Ingeniería de la UBA, vos tenés que ponerte a discutir con el gobierno nacional, bueno, ¿qué necesita el modelo productivo nacional que hagan, que cambien, que reformen las universidades? Bueno, eso hoy no pasa. Yo creo que eso es un problema gravísimo, que nosotros no lo estamos viendo. Entonces, es como que ahí las universidades tienen una doble tarea. Por un lado, ver hacia dónde crees que hay que ir y, bueno, qué tenés vos que cambiar para llegar a ese lugar y estar a la altura de las circunstancias para generar lo que tenés que generar en la sociedad. Algo que digo muy seguido, que es que la universidad pública es el motor de la sociedad. Porque vos en la universidad pública tenés innovación, tenés investigación, tenés saberes, pero tenés igualdad. Tenés capacitación, pero tenés cosas nuevas. Un país sin una universidad pública masiva, pero de calidad, es un país que está condenado a la desigualdad. Y creo que en el mundo que viene, lo que está en discusión es la igualdad. ¿No? Lo que está en discusión es si la igualdad es un derecho de la sociedad o no. Y me parece a mí que las universidades públicas son una muestra y un modelo de que sin libertad no se puede, pero sin igualdad tampoco. ¿No? Porque cruje esa libertad. Y para eso me parece que tenemos que trabajar todos para que las universidades públicas, sobre todo la Universidad Pública Argentina, que es un modelo único en el mundo, pero que yo sigo convencido de que es lo que hizo que la Argentina esté donde está, a pesar de las malas decisiones que a veces toma, ¿no? Y creo que, y a mí me tocó vivirlo, cuando fui a lo largo y a lo ancho de la Argentina viendo las distintas realidades que en bicicleta, en taxi, en subte, caminando, con chofer, se meten adentro de una universidad pública en un marco de igualdad y discuten recién ahí, en base al mérito, bueno, hasta dónde van a llegar. Y el límite ahí se lo pone la persona, ¿no? La situación que le tocó al azar, porque nadie decide dónde nacer, ¿no? Y nadie decide a ver, si le va bien o no le va bien a tu papá en el momento que vos eras un nene. Bueno, creo que la universidad pública nos permite pensar en eso. Y las externalidades positivas que tiene la universidad, creo que ni la sociedad las dimensiona. ¿No? Pero si un día nosotros nos sentamos y nos ponemos a pensar, ¿qué pasa si no hay universidad? Bueno, vamos a encontrar una Argentina sin innovación, sin investigación, sin médicos, sin veterinarios para tu mejor amigo, como decía el video de la universidad. Y eso es lo que creo que nosotros tenemos que cuidar.